Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Continuamos entonces con este ciclo de charlas en vivo de Webinarios Hammurabi. Hoy vamos a conversar sobre nulidades en el proceso penal bonaerense con el doctor Francisco Crocioni, secretario del Juzgado Criminal y Correccional Federal 9 de la capital, profesor de grado y posgrado en la UBA y en la UNSA, titular del Observatorio de Jurisprudencia Penal del Colegio de Abogados de San Isidro y editor responsable de la revista de Derecho Penal y Criminología de la Ley. Así que ahora sí, lo recibimos entonces y damos comienzo a este webinario. Muchas gracias. Bueno, ahora que pasé a pantalla completa entiendo que ya me están viendo todos. Muchas gracias, Anabela, por la invitación. Estoy muy contento de poder estar compartiendo con ustedes este nuevo espacio que han desarrollado junto con tu hermano y la gente que trabaja con ustedes. La verdad que la pandemia me ha dejado una serie de oportunidades que yo no tenía la habitualidad de la locura de la semana y las tareas que uno tiene todos los días, que fue descubrir este mundo, el mundo de lo virtual. No me sentía cómodo, pero la verdad que el paso del tiempo ha hecho que, fruto de varios eventos que he tenido y que hemos hecho, ha salido lindo y la verdad que lo celebro y está muy bueno que avancemos hacia esto porque todos me parece que tenemos que readaptarnos a esta nueva normalidad, como dicen los comunicadores sociales. Estoy muy contento de poder estar por primera vez en Hammurabi. Hammurabi es un sello que siempre lo vi en la biblioteca, siempre lo seguí porque editaron a uno de mis grandes ídolos, que es Alejandro Carrió. Tengo varias de sus versiones originales y la realidad es que nunca había hecho nada con ustedes y me pone muy contento poder haber llegado a hacer esto y ojalá que sea el primero de varios proyectos y varias cosas que hagamos en el futuro que se nos viene en el 2021 y más adelante también. Bueno, no sé cuánta gente hay, no tengo idea si hay gente, si no hay gente. Vamos a arrancar ya con la presentación. Calculo que si alguien tiene alguna pregunta o algo puede ir a los comentarios. Habría que ir al principio, esa me parece que es la tercera o la cuarta, el tercer separador es ese. Bueno, ese es el segundo. Tenemos que ir al principio de todo. A ver si voy yo acá. Ahí estamos todos en la misma página, digamos. Yo ahí le doy pantalla completa. ¿Ahí se ve bien, Anabela? Se ve perfecto, Francisco. Ahí se dejó de ver. Sí, te escucho. Ahí se dejó de ver. Bueno, ahí se ve. Ahí está. Sí, perfecto. Ahí se ve. Bueno, Perfecto. bueno, entonces el tema que nos convoca hoy, o a quienes accedan remotamente y luego que este vivo termine a través de YouTube, es charlar un rato, hacerles un poco una presentación de qué es lo que hago, cuál es el estudio que estoy haciendo en el observatorio en el Colegio de Abogados de San Isidro y a su vez cuáles son los resultados que arrojan esos análisis que hacemos ahí con un grupo grande de profesionales que están siguiéndolo. El observatorio funciona como una serie de encuentros que básicamente propongo temas para que los discutamos y los temas salen pura y exclusivamente de la jurisprudencia bonaerense, no salen de otro lado. Y estoy convencido de que la necesidad de estudiar la jurisprudencia es la mejor manera que tenemos de tener un mejor derecho. Esto no significa que yo no crea en la necesidad de tener buenas leyes, al contrario. Creo que tenemos que tener buenas leyes, pero las buenas leyes van a salir en función de un intercambio fluido del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Todos ustedes sabrán cómo funcionan las lógicas de los poderes constituidos en nuestro país, todos saben cómo funciona el control de constitucionalidad, pero hay otra parte del control, que es el control de interpretación, que es la aplicación de las normas al caso real, como decía Mayer, que nos pone en jaque la vigencia de la ley, la aplicación de la ley y sobre todo la realidad y la adecuación de la ley. Cuando uno estudia jurisprudencia, que es algo que hago habitualmente hace muchos años, fruto de mi trabajo en la ley, uno se encuentra siempre con la necesidad de buscar los fallos novedosos. Obviamente todo el mundo quiere encontrar mañana un fallo que nadie haya conocido, que nadie tenga, que nadie haya publicado, que nadie haya comentado. La realidad es que es difícil porque
no vivimos en un país donde el derecho está disperso, sino que está codificado y al tener bastantes compartimentos estancos, la situación de la creación jurisprudencial no es tan dinámica. Pero, sin perjuicio de ello, cada tanto aparecen casos resonantes. De hecho, ahora estoy preparando la segunda parte de este 2020 del Observatorio de Jurisprudencia. Vamos a hacer jurisprudencia de la Casación Nacional y la Casación Federal. Y la Casación Nacional es un tribunal que nació en el 2016, la creación de jurisprudencia, y en 4 años tiene una historia riquísima. De hecho, ya llevan 3 fallos plenarios, el último sobre suspensión de curso a prueba, en diciembre del año pasado. Entonces, cuando uno ve la jurisprudencia y se mete todo el día a leer jurisprudencia, va a encontrar que hay muchos instrumentos interesantes. No solo para demostrar que lo que digo tengo razón, sino para demostrar también que lo que estoy tratando de plantear tiene un fundamento en otros casos que ya ocurrieron. Y si ya ocurrieron ante ese mismo tribunal, mucho mejor. Porque vamos a tener una situación donde nuestro caso va a ser más sólido, nuestra argumentación va a ser más sólida. Y de esa manera vamos a hacer un derecho más previsible, más estable en el tiempo. Pensemos que si bien los abogados tenemos una especie de fanatismo o atracción por los plenarios, por lo que ello implican, la realidad es que los plenarios demuestran la existencia de una situación ciertamente compleja. Que haya un tribunal integrado por diferentes salas, donde cada sala interpreta de forma diferente un mismo texto legal, es una situación compleja. Y como situación compleja que es, exige un remedio, que es un remedio legal, a su vez jurisprudencial, porque la ley exige el establecimiento o la convocatoria de fallos plenarios, y el resultado de ese proceso, de ese difícil proceso, que implica la existencia de varias sentencias contradictorias para ser unificadas mediante un recurso de aplicabilidad de ley, prevé justamente que tiene que haber alguien a quien se le ha dicho, y eso es complejo. Entonces, la realidad es que si uno se va al territorio del derecho judicial, como dice Vigo, del derecho judicial bonaerense, va a encontrar que el derecho judicial bonaerense es un derecho judicial cargado de contenido. Por ejemplo, el Tribunal de Casación Penal bonaerense, que es el primer tribunal con el cual empezó el observatorio trabajando fuerte, es un tribunal que tiene más de 20 fallos plenarios, en poquitito menos de 20 años de historia. Entonces, eso es cierta de que ha habido muchos conflictos de interpretación. Y los tribunales los han tenido que resolver mediante esta herramienta legal, pero a su vez jurisprudencial. Yo creo que si vamos a meternos, ahora vamos a empezar ya con los temas puntuales de este encuentro, vamos a meternos en la cuestión de analizar cómo funciona un proceso penal. El proceso penal no se puede analizar cómo funciona si no se leen los fallos. No hay manera. Es imposible como pretender aprender a tocar la trompeta sin tocarla. O sea, no podemos aprender movimiento con los dedos, intensidad de soplido, de carga de aire, pero no vamos a poder hacerlo si no nos agarramos la trompeta y soplamos y trabajamos y escuchamos. Esto es lo mismo. El proceso penal podemos saber qué dice el artículo 18 de la Constitución, qué dice la Constitución provincial, qué dicen los códigos, pero si no lo vemos en los concretos casos donde hay problemas, nunca lo vamos a poder ver en todo su esplendor. Y la jurisprudencia, por eso, es fuente fundamental para interpretar cómo funciona un proceso penal, en este caso el proceso penal bonaerense. Desde esa lógica les propongo a ustedes en este encuentro 3 temas, porque el último es un punto simplemente de conclusiones, 3 temas para trabajar. El primero, bueno, es presentarles a ustedes esta idea. Yo tengo el convencimiento de la importancia del estudio de casos en un sistema legal atomizado. O sea, ahora vamos a profundizar un poquito, pero es un poco lo que les estaba presentando antes. Vamos a hablar de cuál es el concepto de nulidad que maneja la ley procesal bonaerense, cuáles son los tipos y cuál es la regulación expresa que tiene. Y a su vez vamos a hacer un final con un taller de casos. Les traje algunas sentencias para que vean cómo trabajamos y para que sea un puntapié en otras cosas que estamos organizando y que estamos pensando vinculadas con contenidos jurisprudenciales y con tratar de entre todos construir un mejor derecho, ¿no? Que es, por lo menos desde lo personal y desde muchos de los que me siguen y me acompañan a lo largo de estos 3 años que ya lleva el observatorio trabajando, buscamos, ¿no? Hacer un mejor derecho de los dos lados del mostrador, no solamente que el abogado gane todas o que el juez y el fiscal digan todo que no a las peticiones que hacen los imputados. La idea es buscar el punto justo y que las cosas sean lo más accesibles y lo más transparentes posibles, ¿no? En fin,
Presentadas estos temas, les cuento por qué creo en la importancia del estudio de casos. Tengo 4 razones, no puedo decir fundamentales, pero sí principales. La primera es que, es como todos somos conscientes, los que imagino quienes vean este vivo son todos abogados de la profesión o próximos a ser abogados y son algunos estudiantes, pero todos tenemos en claro que la actividad judicial conforma una usina de normas de alcance individual. O sea, esto lo explicaba Carlos Cosio. La sentencia es una ley individual. ¿Sí? Es una ley de segundo grado, es una ley de segundo orden, digamos. Es una interpretación de la ley a un caso real. Entonces, esas normas de alcance individual ponen a prueba los alcances de las normas generales. ¿Por qué? Porque esas normas se crean con una intención y un objetivo, pero la realidad es que el caso concreto, 20 años después, 30 años después, 50 años después, tiene otras vicisitudes que en el momento que el legislador creó la ley, no las tuvo en cuenta. Quienes quieran profundizar en esto, los invito a que lean papers, de los que hay a montones directamente sobre originalismo interpretativo o interpretación exegética histórica, que es una discusión riquísima, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde no hay un sistema de reforma legislativa tan claro como el nuestro o tan dinámico, si se quiere, por más que yo creo que el nuestro no es dinámico, pero en relación a un sistema de cómo no es más lento que el nuestro. Entonces ustedes van a ver que la interpretación originalista es la que prima en un montón de discusiones jurídicas que se dan en Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros tenemos la suerte de tener un Congreso y un sistema legal que se va codificando y a su vez se va modificando a medida que existen los consensos. El problema que tenemos es que los consensos tardan mucho. Ustedes imagínense y tomen de referencia esto, el año que viene cumplimos 100 años del Código Penal. 100 años. No estamos hablando de un Código Penal que realmente no haya tenido reformas. No las tuvo, y tuvo tantas que ya quedó completamente disperso. Pasó a ser un cuerpo legal disperso, con una importancia trascendental para lo que tiene que ver con la vida en sociedad. Entonces, hoy por hoy tenemos un Código Penal que ya tiene 99 años y va a cumplir el año que viene 100. Y no logramos los consensos para poder cambiarlo de manera central, de manera moderna y de manera real de lo que se está pasando. Llámese ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, llámese delitos informáticos, todos son reformas parciales. Todos son reformas que se logran los acuerdos y sale. A ver, volvemos a los ejemplos del día a día. Lamentablemente estamos en una situación donde se quiere reformar la justicia. Queremos una justicia que resuelva todo y que a todo el mundo deje satisfecho. Creo que hace falta una reforma a la justicia, sí, porque está todo el mundo enojado. Están enojadas las víctimas, están enojados los abogados, están enojados los propios trabajadores de la justicia. Pero no podemos hacer estos intentos donde vamos de aparte, pues si no pasa lo que nos pasó con el Código Procesal Penal Federal. Tenemos un sistema donde de repente sale una ley, se logran los acuerdos, se suspende la ejecución, después se hace una nueva enmienda a ese código y se hace una nueva versión del mismo código, se cambian los artículos del lugar. No es una buena técnica legislativa, me parece. Necesitamos otro formato de trabajo. Y el formato de trabajo para mí viene desde ese lado de la interacción. Por eso, en la segunda razón, propongo que tiene que haber, más allá de una correcta o errónea técnica legislativa, tiene que haber un diálogo interpoderes, el cual hoy no funciona de manera fluida, y luego de un conjunto de sentencias interpretativas no se acusa recibo a nivel legislativo el impacto de la jurisprudencia. Y acá tengo un ejemplo que lo doy siempre. ¿Cuántas leyes motivó Díaz Bessone? ¿Cuántos proyectos de ley motivó Díaz Bessone? ¿Cuántos proyectos de ley motivó Cosuta? ¿Cuántos proyectos de ley motivó Góngora? ¿Cuántos años pasaron que en los tribunales se citó y se citó y se citó in re Góngora, in re Cosuta, in re Díaz Bessone? Y siempre estamos con, no, bueno, esto se tiene que modificar. Volvemos al mismo ejemplo, se los acabo de dar. En diciembre del año pasado, la Cámara Nacional de Casación de la Criminalidad Correccional dictó un plenario sobre suspensión de juicio a prueba, un debate donde seguimos teniendo legislaciones en paralelo. Es con una cuestión procesal, es una cuestión penal. Mi amigo Telias siempre lo estudia y siempre lo analizamos en la UMSA, pero es un tema de nunca acabar. La conciliación, ¿es un tema penal o es un tema procesal penal? Ahora salió un fallo de la Corte reciente sobre la validez de los acuerdos conciliatorios. Y así con todo, deberíamos, me parece a mí, tratar de buscar ese punto de equilibrio donde digamos, bueno, esto se va a regular de esta forma. Y la discusión constitucional también se tiene que dar. ¿Son instrumentos de fondo o de forma? ¿Son potestad de las provincias, sí o no? Porque para tener un tribunal con 20 y pico de fallos plenarios, con 20 y pico de interpretaciones distintas a una misma ley,
está hablando de que hay muchas cuestiones a lo largo del funcionamiento del tribunal que han generado dudas y que han generado necesidad de determinar hasta dónde la ley estaba debidamente bien redactada. Entonces, si tenemos dos plenarios, tenemos fallos, tenemos antecedentes a lo largo y ancho de todo el país, tenemos fallos de la Corte Suprema, ¿no tendríamos que tener un intercambio más fluido entre los poderes? Yo entiendo que sí. El tercer punto de por qué creo que debemos estudiar casos es porque la jurisprudencia recepta el pulso de la sociedad y cuenta con una ventaja en relación a la legislación. Su modificación es factible en forma ágil y sin debates extensos. En esto doy otro ejemplo. Yo tengo 36 años. Cuando ocurrió Cromañón, yo todavía vivía en la casa de mis padres, había terminado el colegio hacía muy poco, y recuerdo muy vivamente lo que fue la discusión respecto a la libertad de Omar Chabán. Muchos de ustedes lo recordarán. Chabán, en un momento de nuestra cultura jurídica, de nuestra tradición jurisprudencial, marcó un quiebre. Las discusiones que mantenía Pedro D'Átoli con una cámara, que en ese momento, si mal no recuerdo, estaba Gustavo Brusone como uno de los camaristas, diciendo estaba prófugo, no estaba prófugo, hay arraigo, no hay arraigo. Recuérdenlo, muchos de ustedes seguramente lo tienen fresco. Chabán siendo escarcelado, después volviendo a quedar detenido, después escarcelado de vuelta, pero llevado a un lugar donde en aplicación de un estándar fijado por la Corte Interamericana de lo que era la conmoción social que podía causar una liberación, era trasladado a una isla del Delta para que la gente no lo tuviera cerca. Todo eso demuestra esto, demuestra que el pulso del Código Levene era uno, y cuando llegó un momento de un caso como ocurrió con Cromañón, todo quedó patas para arriba. Todo quedó en una fase de interpretación pura, donde ahí primó justamente la labor judicial, y ahí fue donde la jurisprudencia empezó ese camino de discutir si alguien realmente estaba prófugo y no había todavía orden, o si uno podía quedar prófugo sabiendo que iba a ser imputado de un delito, pero todavía no estaba formalizado su pedido de captura. En fin, esa es la historia que respalda esta tercera razón que yo aquí les invoco. Y la cuarta es una cuestión básicamente de coherencia. Muchos de ustedes conocerán jueces, fiscales. Tengo muchos amigos en la justicia, soy parte de la justicia hace 18 años. Y la realidad es que he visto que con el paso del tiempo y al multiplicarse de una manera exponencial la cantidad de fallos que dictan los tribunales por año, hablo de los tribunales de alzada, hablo de las cámaras, la Cámara de Apelaciones, la Cámara Federal de Casación Penal, han proliferado los roles de funcionarios que tienen por objetivo controlar la coherencia de los fallos de ese tribunal. La Corte lo tenía en principio de los 2000 y ahora ha migrado a muchos tribunales de revisión, que hay un funcionario que tiene por rol hacer coherencia. ¿Qué significa hacer coherencia? Revisar y coherencia o congruencia, depende de cómo lo quieran titular, quién se ha sometido a su control. Tiene por fin buscar esto, que el magistrado que firma, que los magistrados que integran una sala no contraigan algo que dijeron en otro caso. ¿Y eso por qué? Porque hay una cuestión exponencial, puede haber errores, obviamente, pero siempre lo que tiene que buscar es la lógica del precedente. La lógica del precedente es lo más santo que tenemos en un sistema de casos. Si no tenemos una lógica del precedente adecuada o correcta, si no tenemos un buen tablero de control diciendo por qué este caso es igual al otro, tenemos un problema, porque el mismo juez puede dictar sentencias contradictorias. Entonces, la cuarta razón es esto. La lógica del precedente y el peso argumentativo de la opinión propia permiten fortalecer los planteos que se realizan ante los magistrados en la búsqueda de la aplicación de un criterio en un precedente extraído en los registros de fallos. Si uno va a ver a un juez y le dice, vengo a pedir que se aplique el criterio que usted aplicó en este caso, donde las circunstancias del caso demuestran que esto es igual, tenemos unas altas chances. Muchos de mis alumnos en el CASI me dicen siempre, vos sos demasiado ingenuo, vos tenés mucha ilusión de que los jueces leen, y yo sí, yo soy ingenuo, yo sigo pensando que hay que trabajar mejor entre todos y que tenemos que hacer una mejor justicia, como les decía antes. Entonces voy a seguir convencido de que tenemos que invocar la lógica del precedente, pero para eso tenemos que tener fallos que sean coherentes desde lo que es la descripción de los hechos y que sean completos. Si no tenemos sentencias completas, no podemos pedir después la lógica del precedente. Si no tenemos sentencias, y yo aclaro, no soy de esos que dicen, no, tiene que repetirse, se tiene que redactar toda la causa todas las veces que hay una resolución. No. Cuando uno va a hacer una resolución, dicta una resolución y dice, estos son los antecedentes del caso. Eso está perfecto. Ahora, cuando vamos a ver casos donde, por ejemplo, no queda claro, que luego como analista de jurisprudencia que soy,
vemos el caso y decimos, ¿y cuál fue el hecho? ¿Y cuál fue la nulidad que plantearon en primera instancia? Necesitamos también una buena técnica de redacción en los fallos que después se terminan volviendo el precedente que justamente es la materia prima de esa lógica del precedente. Anabela, ¿vamos bien? ¿Estamos en orden? Sí, está todo perfecto. Bárbaro, está saliendo impecable. Sí, sí. Bueno, por este tema de internet que va, que viene, es un horario muy Zoom, muchos chicos, de hecho mi hijo mayor recién hizo una comunicación con su colegio, entonces digo, es un horario medio complicado. En fin, seguimos. Las nulidades. Todos ustedes habrán tenido antecedentes, casos donde han dicho, bueno, intenté una nulidad, no me dieron bola, en una sí la gané, pero fui a cámara, el fiscal la agarró y me terminó torciendo el brazo y fui a casación y no me abrieron. No les voy a decir que a ustedes que no pasa, pues esto pasa, y les pasa más a ustedes que a mí. Entonces, yo lo que quiero es tratar de acercarles a ustedes argumentos para que sus escritos, sus presentaciones sean más completas, para que aquellos que son estudiantes y están viendo este encuentro tengan en cuenta que de los fallos también se estudia, de los fallos también se aprende. Y se aprende capaz más que de la lectura de la propia ley. Si no, los invito a que lean Díaz Besones, o que lean Cosuta, o que lean Góngora, o cualquier plenario que quieran. En fin, nulidad. Yo cuando estaba haciendo esta presentación dije, bueno, vamos a tratar de hacer algo más estadístico, más analítico de cuál es la realidad que tenemos. El Código Procesal Penal bonaerense es un código donde, ahora después vamos a ver por qué hay un precedente jurisprudencial que lo justifica, pero plantea un sistema de nulidades. Es un sistema. La nulidad no es una circunstancia como pasa, por ejemplo, en el Código Procesal Penal Federal, donde se hace mención en algunos aspectos a la posibilidad de nulidad. Si uno toma el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, se va a encontrar que la nulidad es una palabra que está dando vueltas. Por eso le puse una palabra clave. La nulidad tiene un trámite que está previsto en 8 artículos del Código. ¿Sí? Ustedes van al título del 201 al 208, están todas las regulaciones vinculadas con nulidades. El 2004 es el último año, fíjense este dato, el 2004 es el último año en el cual tuvo una reforma en materia de nulidad el régimen procesal penal bonaerense. 2004. Tenemos 16 años de contraste, desafío, como dicen los americanos, challenge constante a esa norma, a ese conjunto de normas que son el sistema de nulidades del Código Procesal Penal bonaerense. La palabra nulidad aparece 73 veces en la totalidad de las palabras que componen el Código Procesal Penal bonaerense. Esto es un gaje de editor. Cuestión de desarmar ver cuántas palabras tiene, cuántos caracteres y hacer un filtrado. Bueno, van a encontrar que la palabra nulidad aparece 73 veces. Entonces estamos hablando de un código extenso, porque tiene varios centenares de artículos, pero que en 8 artículos de esos varios cientos, nada más regula las nulidades. Sin perjuicio de ello, aparece 73 veces en todo el régimen procesal penal bonaerense. Hay otro dato interesante. La palabra nulidad aparece en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. La palabra nulidad es una advertencia, una amenaza, un llamado de atención constante, no solo en el Código Procesal Penal bonaerense, sino en la Constitución bonaerense. Aparece 2 veces. Los invito a quienes quieran buscarlo y lo van a encontrar. Y a su vez, el 85% de las veces que la palabra nulidad aparece en ese código procesal, en el cual aparece 73 veces, lo hace describiendo una situación donde, si no se cumple determinada manera de actuar, la nulidad va a ser inevitable. La nulidad es el llamado de atención, como decíamos antes, es la advertencia, es decir, esto se tiene que hacer así. Si no se hace así, va a haber problemas. ¿Cuál es el problema? La declaración de invalidez. ¿Sí? En fin, seguimos. La regulación, como les dije antes, comienza en el artículo 201, habla que la inobservancia, les he marcado algunas palabras claves también, vieron que las usa esto de estar remarcando constantemente los textos, como si uno entra, por ejemplo, a Infobae, que varios de los cronistas cuando suben las notas remarcan en amarillo como las ideas fuerza de las notas. Bueno, yo estoy tratando de hacer algo así con mis presentaciones para que no sean tan monótonas. En el artículo 201 vemos que hay algunas palabras destacadas, algunos puntos, términos que para mí son la fuerza del artículo. Dice la inobservancia de las disposiciones establecidas para la realización de los actos del procedimiento
solo los hará nulos en los supuestos expresamente determinados por este código. Volvemos. Ahí cargan las tintas sobre las 73 veces que aparece la palabra nulidad. Hay que buscar cada vez que el código habla de nulidad y van a poder armar un árbol. De hecho, lo tengo armado y trabajamos sobre ello cuando definimos los temas en el observatorio, donde vamos a decir, hay nulidad durante el debate en estos casos, hay nulidad en la sentencia en estos casos, hay nulidad durante la tramitación de la investigación penal preparatoria en estos casos. Uno puede desarmar ese árbol temático, ese árbol conceptual, si va y busca la palabra nulidad dentro del código. No se declarará la nulidad si la inobservancia no ha producido ni pudiere producir perjuicio para quien lo alega o para aquel en cuyo favor se ha establecido. Entonces, volvemos a hacer un repaso. ¿Qué es la nulidad? La inobservancia dentro de un acto de un proceso que está expresamente determinado cómo debe llevarse a cabo y que causa perjuicio. ¿Está claro? Vamos al artículo 202, que son las distintas circunstancias que pueden quedar vinculadas a la nulidad de manera directa. Entonces, se entenderá siempre prescripta bajo la noción de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes. 1. Al nombramiento, capacidad y constitución del juez o tribunal, a la intervención del ministerio en los actos en que ella sea obligatoria, a la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que este código establece, y a la intervención, asistencia y representación de las partes civiles en los casos en la forma que este código establece. Las partes civiles, los que me conocen ya saben que, además viniendo de federal, es un supuesto muy raro, muy poco frecuente en la justicia federal que hayan previsto, sí, o que se siga en realidad manteniendo el concepto de actor civil, civilmente demandado, pero bueno, en el Código Procesal de Provincia vemos que también existe. Cuando voy a llevar al plano de la práctica, esto siempre les pregunto a quienes vienen a mi charla, les pregunto cuántas veces presentaron un reclamo como actores civiles y las manos no surgen tanto como a quién le rechazaron una nulidad y levantan las manos de a dos o lo que tengan para poder levantar y hacer más. 203. Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso. Ahí está remarcada la circunstancia de que hay una obligación constante de parte de los operadores judiciales de cuando se advierte algo que afecta a esa palabra clave, tiene la obligación de declarar de oficio. Las nulidades que impliquen violación de normas constitucionales con la obligación de fundar el motivo del perjuicio. 204. Excepto los casos en que proceda la declaración de oficio, solo podrán oponerle a las partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la observancia de las disposiciones legales respectivas. 205 es la parte para mí más interesante si uno quiere estudiar las nulidades, que es los diferentes momentos, lo que le decía antes, ¿no? El árbol troncal que el contenido del código nos da para poder entender de qué estamos hablando de las nulidades, cuándo se puede presentar una nulidad y a su vez cuál es la posibilidad que tenemos de invocarla, de plantearla dentro de esa instancia, porque fruto del principio de preclusión, una vez que feneció esa instancia y uno no hizo nada para causarla, pero tampoco la invocó, hay un consentimiento, hay un asentimiento tácito que puede llegar a dar por saneada la circunstancia. Entonces, cuidado, tengamos en cuenta esto. Entonces dice, las nulidades solo podrán ser articuladas bajo sanción de caducidad en las siguientes oportunidades. Fíjense las dos palabras, ¿no? Articuladas, quiere decir que alguien las tiene que plantear, y bajo la sanción de caducidad implica que hay un que va corriendo hacia atrás, donde si nosotros nos pasamos de esa etapa procesal en la que estamos, de repente hemos perdido el derecho. Entonces, las producidas en la investigación penal preparatoria durante esta, las producidas en los actos preliminares de juicio hasta inmediatamente después de abierto el debate, las producidas en el debate al cumplirse el acto o inmediatamente después, y las producidas durante la tramitación de un recurso hasta inmediatamente después de abierta la audiencia en el memorial o en el escrito de fundamentación. Tenemos un viejo debate con un alumno, con Adrián Murcho, que él tenía una nulidad. Al final no sé qué pasó, le tengo que preguntar cuando nos encontramos de vuelta, que hay un tema que tiene que ver con las nulidades de las sentencias y las nulidades de los alegatos en los juicios. Hay un momento para poder plantearlo y una manera de fundamentar, y la redacción de las actas, que es un tema también importante, y que el hecho de que no tengamos una redacción de las nulidades actualizada, por ejemplo, la realidad de hoy, donde los abogados van con sus propios camarógrafos en los juicios orales y donde tienen una manera más dinámica, más allá de visión amplia como se estableció en el fallo casal de la Corte, sino que cada uno trata de llevar el trabajo de la manera más dinámica posible, más tecnológica posible. Nos está faltando algunas que otras herramientas, ¿no? Por lo menos es lo que uno ve tratando todos los días con
con los operadores en el sistema bonaerense. La instancia de nulidad, bajo sanción de inadmisibilidad, fíjense lo mismo, y la sanción de inadmisibilidad, deberá expresar sus motivos y son que cause o que pueda causar y tramitará en la forma establecida para el recurso de reposición. Esto ya, bueno, sabemos, es incidental y tiene un trámite paralelo al desarrollo de la causa. Durante la investigación penal preparatoria, las nulidades articuladas deberán ser resueltas en un único y mismo acto, en la primera oportunidad que deba dictarse una decisión de mérito que las comprenda. Hoy, esto es una aclaración metodológica y terminológica, la verdad, no sé qué hora es, son las 1:30, wow, me vuela el tiempo. Vamos a ver nada más que lo que son algunas nulidades que se han decretado en el marco de trámite PUD y PP. Tenemos un montón de camino por explorar y seguramente vamos a buscar la manera de acercarles a ustedes un contenido que sea de mayor profundidad y de mayor intercambio vinculado con todos los otros 3 supuestos. ¿Sí? Vamos a ir rápido entonces al 206, que habla de justamente qué hace la organización judicial, el órgano judicial, qué hace el tribunal cuando descubre que hay una circunstancia que es motivo de nulidad. Dice, procurará su inmediato sancionamiento, la renovación del acto, su rectificación o el cumplimiento del acto omitido sin que se pueda retroceder el procedimiento de etapas ya cumplidas. Para solicitarse saneamiento de la nulidad mientras se realiza el acto dentro del plazo de 24 horas de realizado o dentro del mismo plazo después de haberlo conocido cuando no haya estado presente quien peticiona. En la solicitud será constar en lo posible individualización del acto viciado o omitido, la descripturaridad y la propuesta de solución. Fíjense ustedes que hay un concepto que para mí es fundamental en el Código Procesal Penal bonaerense, que tiene, más allá de la esencia acusatoria, y que ya todos sabemos que es un sistema acusatorio completo, no puro, a mí me gusta decir completo, porque los sistemas acusatorios que tienen juicio por jurado instituido, legislado, regulado y en funcionamiento, para mí son sistemas acusatorios completos, es que hay constantemente un deber del letrado, regulado por lo menos, después estarán quienes reciben esas presentaciones en valorarlo o no, de constantemente acercar al tribunal la solución a lo que propone. Fijémonos y vayamos un poco para atrás, que este es un código que tiene muchos años. Entonces, hay un destello de un avance o de un cambio de paradigma que realmente fue transformador. Los actos viciados de nulidad quedarán subsanados cuando, y acá tenemos de vuelta esa palabra clave, pagar, bien apagada, no arrancando de los cables, sino se puede apagar bien apagada poniendo el código que corresponde, cuando las partes no hayan solicitado en términos de su saneamiento, volvemos a lo mismo, ojo, que tiempo corre, en TITAC ahí que está dando vueltas, cuando quienes tengan derecho a solicitarlas hayan aceptado expreso tácitamente los efectos del acto y, si no obstante su regularidad, el acto ha conseguido su fin con respecto a todos los interesados. ¿Sí? Esto también es muy interesante, es muy profundo, iba a decir eso, es profundo, es complejo, pero es muy rica también la discusión que hay jurisprudencial respecto de hasta dónde uno acepta o uno sanea con su propia actividad procesal un acto que puede haber sido nulo, pero bueno, la instancia caducó. 207. La nulidad de un acto cuando fuere declarada hará nulos los actos consecutivos que de él dependan. Esto ya ustedes seguramente lo saben, lo conocen. Esto se da siempre cuando ocurre, por ejemplo, nulidades de allanamientos o nulidades de detención o ingresos no autorizados a inmuebles o determinados tipos de peritaje vinculados con la individualización o el uso de armas cuando no tenemos más proyectiles para probar y no podemos probar si el arma está apta para el disparo o no. Hay una cuestión ahí que es liminar. Es este momento. Pasó el momento, no se pudo hacer, ya está. Lamentablemente la oportunidad está perdida si el acto es nulo y no hay manera de validarlo de otra forma, queda perdido todo el proceso. Al declarar la nulidad se establecerá además a cuáles actos anteriores o contemporáneos alcanza por su conexión. Ahí puse un poquito más grande para conexión. Es importante también en los fallos ver la conexión, ¿no?, de una prueba que es declarada nula con el resto de la causa y cómo llega o no llega ese shock de infección que implica una nulidad grave en el marco de un procedimiento penal. Y el órgano que declare ordenará, cuando fuera necesario y posible, la renovación, ratificación o rectificación de los actos anulados. Finalmente, el 208 dice, como un órgano superior declara nulidad de los actos cumplidos por uno inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa o imponer las medidas disciplinarias que correspondan. Ahí les pido disculpas que disciplinarias quedó separado sin un guión. Bueno, esto es
puro ejercicio del derecho de la competencia de superintendencia, del poder de superintendencia que tienen los órganos superiores por sobre los órganos inferiores en un procedimiento vertical y jerárquico como tenemos en nuestro país, ¿no? En relación a los tribunales. En fin, vamos a pasar a los fallos. Yo les decía que las nulidades son un sistema en el proceso penal bonaerense. Mayer, si ustedes se van al primer tomo de Fundamentos, cuando analiza las nulidades y analiza de manera en que la ley procesal prevé la existencia de nulidades, de estos actos que son prohibidos, de estos actos que violan otras leyes de jerarquía superior, en este caso la Constitución, en el caso provincial, las dos constituciones, la nacional y la provincial, estamos ante una situación que funciona como un cerco de seguridad. Hay un cerco de seguridad alrededor de la Constitución donde no se puede penetrar. Hay cuestiones que exigen entrar por determinada puerta a la Constitución. Entrar a los derechos protegidos por la Constitución. El artículo 18 o el artículo 17 implican siempre pasar por una sola puerta. Y esa puerta exige cumplir con los requisitos legales que el Código prevé. Entonces, como punto de partida, yo acá les traje un fallo de la Sala Cuarta del año 2016, donde se dice que el régimen de nulidades es de una excepcionalidad tal que resulta inapropiada su indiscriminada aplicación, la cual está vedada por la propia ley ritual que la reserva para aquellos casos de extrema gravedad que resultan irreparables en ulteriores instancias. Debe reafirmarse el carácter excepcional que posee la sanción de nulidad, recurriendo ley a ella por razones de orden público y legalidad intrínseca del proceso, pero no debe, en una concepción moderna del instituto, constituirse en un recurso ordinario a las partes, por cuanto la validez debe preponderar, puesto que las nulidades son remedios de excepción. En ese sentido, debe destacar que una de las exigencias fundamentales para que proceda la creación de nulidad de un acto procesal es la existencia de un prejuicio real y concreto. Bueno, ahí sigue, no me voy a extender tanto en la lectura, como ustedes después lo pueden leer si lo buscan en YouTube, y quienes quieran en PowerPoint me pueden escribir a franciscocruciani@gmail.com, ese es mi único mail, así que insultos, abstenerse, todo lo demás es bienvenido. Van a tener aquí la declaración judicial de por qué es un sistema y ahí está hablando del fallo, fíjense, el sistema de nulidades en otro órgano universal prevé especialmente restricciones para la presencia de tal declaración y bueno, ya habla de un sistema de números clausus como ocurre en el derecho real. Volvemos. Les traje acá algunos ejemplos. Explico cómo funciona este sistema que yo armo, que yo he diseñado. Lo que yo trabajo son, obviamente, los fallos de casación, lo más importante que es, y cuando el tribunal casa una sentencia, que el tribunal decida romper una sentencia de una instancia anterior, es de importancia considerable. O sea, tabla, trabajo, además hay un tema, lamentablemente, que pasan muchos años en el medio, entonces hay un planteo que queda radicado en casación, mientras tanto la causa sigue andando y cuando la causa llegó a un determinado punto, tal vez en casación se revoca lo actuado con posterioridad. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. El observatorio trabaja, o el sistema que he armado, que doy en el observatorio, es un sistema donde se detectan los casos, se buscan los casos donde se casan sentencias, es decir, donde se dice esto está mal hecho, esto se tiene que cambiar, esto se tiene que revocar, sean condenas o sean situaciones donde hay, a criterio de los jueces que integran las salas, una sentencia equiparable definitiva. Y a su vez, se extraen argumentaciones propias de los miembros de la casación y de la Suprema Corte de Justicia también. ¿Por qué? Porque lo que nosotros trabajamos es un sistema donde la lógica del precedente permita mejorar el argumento que se hace ante los tribunales. Entonces, supongamos que tengo un caso donde la casación no hace lugar al recurso de casación, pero sí tenemos definiciones vinculadas respecto de determinados institutos por parte de los jueces. Ese fallo es de importancia para nosotros. Es de importancia para poder tenerlo en cuenta y es de importancia para mí, para enseñarlo, para explicarlo, para ver cómo hacemos un abordaje al trabajo del tribunal. ¿Por qué? Y porque nos está dando la pauta de qué es lo que el juez piensa, qué es lo que el juez opina de determinado instituto concreto. Más allá de eso, que eso se da en muchos casos más difíciles, más complejos, por ejemplo, la existencia de concursos, como les hablaba antes, la suspensión de cuya prueba. Pues no olvidemos nunca que formamos parte de un sistema que, si bien está arreglado y es jurisprudencial y demás, es personalizado. Si cambiamos los jueces, se puede cambiar una jurisprudencia. Si cambian los actores del proceso, solo puede cambiar la jurisprudencia si cambian los jueces. Pueden cambiar los abogados, pueden cambiar los fiscales, pero los jueces son quienes marcan el rumbo del proceso en
el sentido de cuáles son las implicancias de determinados derechos. Entonces, ahora lo que yo les traigo acá son como una especie de tarjetas virtuales. Si estuviéramos juntos como aula presencial, estaría repartiéndole fallos o subiendo en un PowerPoint que estuviéramos viéndolo con un puntero, pero ahora les voy a traer unas tarjetas de fallos donde sí ha habido, se ha hecho lugar a recursos de casación. Parten en una lógica temporal que es del 2004 en adelante. Hoy les traje fallos más antiguos porque hay muchas cuestiones en materia de nulidad que el propio tribunal cita otros precedentes de la misma sala o de otras salas, pero que aumentan la lógica del precedente. Entonces, por eso hay que irse un poquito más para atrás. En fin, año 2004, sala primera, falta de precisión en la orden de allanamiento. Es el tema. Este es el sumario, digamos. Esto es la voz del caso. ¿Cuál es el holding del caso? ¿Qué pasa en una orden de allanamiento cuando falta precisión? Y entonces, acá está la parte donde el tribunal resuelve y dice: la orden de allanamiento se expidió no para secuestrar algún elemento relacionado con determinado ilícito, sino solo para que el personal policial pudiera registrar una serie de domicilios en busca de cualquier elemento que pudiera vincularse con cualquier delito. Resulta evidente que aquel acto resulta nulo, no solo por configurar un claro exceso del órgano interviniente, sino también por contravenir de forma expresa y directa la garantía constitucional que impone la especificidad de orden de pesquisa, detención o embargo. Aquí tenemos de este sumario, de esta extracción que hacemos del fallo, dos cosas. Primero, un concepto de caso que es sacar un orden de allanamiento en blanco prácticamente, con un objeto indeterminado, lo cual la vuelve nula. Pero a su vez, tenemos una segunda parte que a quienes trabajen en la lógica de los precedentes y en la lógica del sistema que yo les propongo, van a poder mejorar en este sentido. Van a decir: che, pará, tengo herramientas para poder mejorar mis planteos. En este caso, diciendo razones por las cuales las órdenes de allanamiento, cosas que ya todos sabemos, pero si le damos el respaldo jurisprudencial, vamos a llegar a la lógica del precedente un poquito mejor. Detención y requisa sin orden judicial. De estos hay muchísimos casos, pero muchísimos, se los aseguro. He traído aquí algunos para que los vean, que son los más destacados, digamos, en función de lo que ha ocurrido en la situación previa o en el antecedente que motiva la intervención en tribunal. Es obvio que si se analiza el dato de las personas estaban o no realizando un delito ex post, o sea, luego de la requisa, siempre que medio de causa penal podrá verificarse el efecto se encontraba en un curso causal ilícito. Para lo relevante aquí no es si el personal policial actuante tuvo éxito o no al interceptar arbitrariamente a una persona y requisarla, sino precisamente si la interceptación era arbitraria o no ab initio. No puede tolerarse en un Estado de Derecho que la fuerza policial puede interceptar arbitrariamente a las personas, requisarlas y en caso de encontrar algo formalizar una actuación. Solo la flagrancia y sus signos fundados pueden fundar la detención de un ciudadano por la policía y su requisa sin orden judicial. Esto ya todos lo sabemos, pero generalmente a veces hace falta, aparece algún que otro caso donde la verdad lamentablemente se pierde este mandato fundamental que es hasta dónde llega el estado de sospecha, hasta dónde llega el famoso olfato policial. Y bueno, hay casos, como les dije antes, numerosos donde se dan situaciones. A ver, tenemos acá otro más. Les traje orden de detención verbal y disparos. Sí, este es un caso también bastante fuerte, no solo de una nulidad, sino un abuso de funciones por parte de efectivos policiales. La actuación de un agente de autoridad impone a veces utilizar fuerza para doblegar otra, eso ya todos lo sabemos. Es la misión de garantizar el orden jurídico y servir a la paz colectiva, rige los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Quienes tengan que hacer algún planteo vinculado con alguno de esos tres supuestos, entiendo que este párrafo los va a ayudar y a su vez van a poder mejorar algunos de los enfoques que hagan. Sobre todo para poder entender después que la admisibilidad muchas veces se pone medio áspera y muchas veces los planteos que se hacen siempre es las quejas que escucho, los reclamos que escucho de mis alumnos. Sí, pero yo lo planteé, pero no pasó porque me dijeron que no era equiparable a la definitiva. Bueno, todos esos casos hay una manera, entiendo yo, de fortalecer los argumentos que se hacen y es trabajando desde este enfoque. Es factible admitir el uso de armas de fuego en situaciones en las que existe un riesgo racionalmente grave para la vida e integridad propia o de tercera. Disparar hacia otro en actitud estimada sospechosa no es obrar en cumplimiento de un deber. No hay necesidad racional de disparar un arma de fuego a otro ante una actividad estimada como sospechosa. No es justificable la conducta del oficial de policía que, ante la desobediencia a la orden de detención por parte del conductor del automóvil, hace fuego contra él. Yo ahí hubiera puesto abre fuego contra él, pero bueno, eso es una decisión de los jueces.
Disparar un arma de fuego con alta probabilidad de riesgo para la indemnidad de un semejante, aunque la visibilidad no sea óptima, constituye cuanto menos dolo eventual. Bueno, esto es otro apartado que también vemos, que es la cuestión del dolo, la culpa, y dolo eventual y culpa por representación. Requisa personal y cacheo. Esto también siempre se da. Muchos de los alumnos siempre tienen casos, dicen, no, planteé la nulidad de la requisa y no tuve buen recibimiento, no me hicieron lugar. Bueno, hay casos en la jurisprudencia que hablan de cómo funciona esta diferencia entre requisa y cacheo, y acá les traje uno. Dice, el cacheo en sí no significa en modo alguno la requisa del cuerpo en los términos del 225. Toda vez que el grado de injerencia en la privacidad de la persona en el primero resulta sensible y ostensiblemente menor que el segundo supuesto. Entiendo que el percatarse el testigo de que el imputado llevaba un arma de fuego mediante el aludido cacheo, a partir de allí se halló facultado para realizar las posteriores requisas por cuestiones no solo de urgencia de observación de la prueba, sino también de seguridad. Este es un fallo del 2010. Requisa y falta de testigos. Otro tema también muy interesante, que hay muchos casos porque o los procedimientos se ponen difíciles o se genera una situación de que no se puede mantener la seguridad del procedimiento del imputado, entonces se genera un traslado. Bueno, ese traslado, que es una cuestión habitual en muchos casos, genera una línea jurisprudencial que tiene que ver con las nulidades de los procedimientos. Y entonces aquí tenemos un fallo de sala cuarta, también este 2014, que dice, del juego de ambas disposiciones procesales, el 225 y el 294, se desprende que la facultad de la policía para llevar a cabo una requisa es de carácter excepcional en relación al juez, y a su vez se deben verificar dos situaciones. A, justificación del acto, es decir, la existencia de motivos suficientes para sospechar de una persona, y B, este segundo aspecto se relaciona con la urgencia del caso, pues de exigir una orden judicial previa se frustraría el resultado de la operación. Bueno, aquí había habido una situación donde dos policías directamente requisaron a una persona, el barrio pretendió defender a quien estaban revisando, y bueno, se armó una situación se secuestró algo, pero no pudieron salvaguardar el procedimiento con la presencia de los testigos, y bueno, se generó un incidente de nulidad que terminó resolviendo la sala. En el caso Cepi y Claudio Alejandro. La falta de intervención de firmas testigos constituye un vicio que, aun cuando en algún caso podría llevar a la invalidación del acta defectuosa, no puede conducir en principio a la nulidad de los actos documentados en ella. Esto también es un tema que abre mucha discusión y mucha polémica, que es el concepto de defectuoso, el concepto de nulo y el concepto de regular de un acto procesal. Hay casos, no los traje hoy, son más profundos, pero tienen que ver, por ejemplo, órdenes de allanamiento que no tienen día, órdenes de allanamiento que no dicen nada. Por ejemplo, órdenes de allanamiento en invierno también había una línea de jurisprudencia muy marcada, interesante, que había muchos órdenes de allanamiento que se ordenaban en junio, julio, y en el interior de la provincia la luz bajaba muy pronto y había procedimientos que directamente comenzaban de noche y terminaban de noche. Entonces eso también generó una línea de debate respecto de nulidades. Allanamiento ordenado por el fiscal. Interesante también estas cuestiones. El código prevé una situación de emergencia, de urgencia, donde el fiscal, por más que sea quien está a cargo de la investigación penal preparatoria, puede ordenar un allanamiento. Pero obviamente lo suficientemente urgentes como para permitir y convalidar esa decisión, que no deja de ser, como les decía antes, recurriendo a esta metáfora del cerco de protección de alrededor de la Constitución, una entrada medio, como dicen los americanos, una puerta trasera, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos este caso. Este es un caso muy interesante. Este es el de las cámaras municipales. Es un caso de 2015, Montenegro. Ahí está la sala tercera, lo falló. El marco en rojo también, la parte más pesada para mí del holding. Es un allanamiento que se hace sin auto del juez en función de lo que el fiscal ve en unas cámaras municipales. Vieron que ahora vivimos en esta especie de videoteca, como me gusta, como decía hace un tiempo con mi amigo López Carrivero, hicimos un vivo y yo le decía, vivimos en la videoteca. Vieron que uno en la mañana lamentablemente se levanta por los canales de noticias y es la videoteca del robo, del asalto. Ayer eran ladrones a caballo. Una situación, la verdad, horrible. Pero tenemos todos una gran videoteca, lamentablemente, de hechos que ocurren en la ciudad. Bueno, aquí el fiscal fue a esa videoteca en tiempo real, que era acá el Centro de Monitoreo Urbano del municipio donde él tenía competencia, vio lo que había ocurrido con el hecho y fue y directamente
ordenó el allanamiento. Bueno, ese allanamiento fue claro nulo por la sala tercera, en este caso, que les traigo aquí, y bueno, dice, las grabaciones de las cámaras municipales son claras y de pocos minutos, que dejan al descubierto que la autorización judicial estaba sometida a complejidad alguna, y la celeridad con que actuó el fiscal, probablemente impulsada por la evidencia y las imágenes filmadas, no lo facultaba a una actuación inmediata y urgente, con lo que pretendió justificar, sin la razón del peligro en la demora, el allanamiento sin mandato judicial. Y acá un cierre para mí es angular, es directamente el foco del problema. Dice, no se convalida un acto contrario a la Constitución con el argumento que el desarrollo del proceso permitirá explicar el sentido y las razones del mismo. Esto se menciona lo que es una cuestión casi maquiavélica, una mención en la IPP quedó, donde el fiscal dijo, bueno, el devenir de la instrucción va a demostrar que esta es una medida necesaria, urgente y de realización próxima, y entonces él la ordenó. Bueno, finalmente la sala tercera declaró nulo esa situación. A ver, acá tenemos otro. Hay uno, como les decía, hay varios de estos. El Ministerio Público Fiscal, como parte acusadora, no se encuentra habilitado a decidir estos ingresos, vinculados a los ingresos a los domicilios, que por su urgencia deben ser interpretados de manera restrictiva, habida cuenta que importan una intromisión en la esfera de privacidad de las personas exigida por la Constitución. El allanamiento referido fue dictado por el representante del Ministerio Público sin requerir la correspondiente orden judicial y sin que me hayan motivos de urgencia que habiliten tal excepcional forma de actuar. El 219 reglamenta en el ámbito de esta provincia la garantía constitucional que ampara el domicilio frente a injerencias arbitrarias y legítimas que pueden afectar el derecho a la intimidad de algún ciudadano. Bueno, y ahí está el respaldo. Ese es otro procedimiento, es un procedimiento, creo, si la memoria no me falla, en un caso de secuestro, que el fiscal había decidido ir y irrumpir en un domicilio junto con personal policial y, bueno, finalmente no tuvo validación. Hasta el momento de disponer la gerencia, el fiscal no contaba con ninguna información que permitiera avalar su hipótesis de que la demora que insume solicitar la orden pertinente frustraría la investigación o permitiría a la recurrente o a terceras personas desechar evidencias incriminatorias. Hay un caso, este es el mismo caso, ya casi estamos para terminar. Hay un caso aquí, lo circunscribí. Francisco. Sí, habla. Sí, no, por las dudas te aviso que faltan los últimos 10 minutos, así vamos cerrando y habilitando el espacio de preguntas, ¿sí? Justo estaba para las conclusiones, pero lo que les iba a contar es que hay un caso que después hay otro tema que tiene que ver con la convalidación del allanado, la anuencia del allanado al ingreso policial. También hay muchísimos casos. Hay muchos temas donde se da la discusión acerca de hasta dónde es válido el consentimiento y hasta dónde el allanado, sin tener conocimiento de que puede oponerse o que puede requerir la presencia del juez o una orden firmada por el juez, valida de una manera tangencial que después termina considerando el tribunal que no es viable esa manifestación expresa de una voluntad viciada, digamos. En fin, bueno, en estos 50 minutos me parece que llevamos, 54, les he tratado de dar un pantallazo de lo que son las nulidades. Mis conclusiones básicamente parten de lo que hemos venido hablando. Es necesario estudiar casos para tratar de lograr llegar a un mejor alcance de los conceptos que están previstos en la ley. Es necesario tener una jurisprudencia clara en cuanto a la redacción. Es necesario tener en cuenta que las nulidades son un sistema. Las nulidades no son una incidencia, no son una circunstancia donde yo me puedo agarrar a lo largo del trámite de la causa, sino que es un sistema distinto dentro del propio Código Procesal. ¿Y por qué es un sistema distinto? Digo, porque es un sistema que tutela otros intereses. El Código Procesal tutela la manera en que se tiene que llevar adelante, como todos sabemos, el debido proceso previsto en la Constitución. La nulidad busca un fino límite y un fino equilibrio entre situaciones donde se puede tolerar y donde no se puede tolerar lo que hacen los funcionarios del Estado, en ejercicio de la potestad que tienen, pero en pos de las garantías constitucionales. En un acto válido, en un acto con intervención judicial y con todos los ribetes legales cumplidos, como vimos en esas 73 veces que aparece la palabra nulidad en el Código Procesal Penal bonaerense, vamos a entender que hay una existencia de no derechos absolutos, sino derechos que tienen que ser debidamente custodiados, protegidos y a su vez, en ocasiones judicialmente relevantes, restringidos en pos de un
interés superior, ¿sí? Que es la administración de justicia. En fin, dicho esto, yo ya considero que mi parte está hecha. No sé si tenemos preguntas. Se puede ya desconectar, Anabela, la presentación porque ya estamos finalizados. No veo ahí en comentarios. Ah, mirá, qué cosa, no lo había visto. Bueno, a ver. Saludos de Formosa, muchas gracias a todos los que saludan. Me siento un poco una especie de animador de tele. Muchas gracias a todos los que se engancharon en esta transmisión y bueno, los que la vayan a ver por YouTube también les agradezco. ¿Tenemos preguntas, Anabela, o abrimos ahora si alguien quiere hacer preguntas? Por el momento vemos que son todos saludos, comentarios y agradecimientos. Son los trolls de CrossGeni que están escribiendo todos en la minera de Bitcoins, están todos escribiendo inbox de Facebook. No, acá, bueno, por supuesto, siempre saludos muy, muy agradables de todas partes del país. Y hay una primera pregunta de Marcos que dice si se puede reeditar el pedido de nulidad. Sí, Marcos, se puede reeditar, pero lo que vos tenés que tener en cuenta es que lo que no podés reeditar es el mismo acto que vos pedís que sea nulo, porque por una cuestión del principio de preclusión, como decíamos antes, supongamos, vos querés plantear también otra situación muy contradictoria que sea es el reconocimiento en rueda. Vos quisieras plantear la nulidad del reconocimiento en rueda, lo planteaste, lo perdiste. No podés, o sea, difícilmente puedas encontrar otro argumento para poder volver a plantear la nulidad de ese mismo reconocimiento en rueda, porque es una sola prueba. Si vos mañana querés pedir el reconocimiento en rueda, pero a su vez querés pedir el secuestro de determinada prueba dentro del domicilio del imputado, sí lo podés hacer. Pero son circunstancias distintas vinculadas con distintos actos procesales. La doble nulidad de un mismo acto procesal es una circunstancia que es sumamente excepcional y generalmente, analizándola desde una lógica temporal, vos podés tener, por ejemplo, la nulidad de una orden de detención, la nulidad de un allanamiento, la nulidad de la detención misma. ¿Por qué? Por razones distintas. Una porque falta la fecha en la orden de allanamiento, otra porque está mal puesto el nombre en la orden de detención y otra porque faltan los testigos cuando fueron a hacer el secuestro. Son tres supuestos diferentes, pero no es un mismo acto. Son tres actos distintos en el marco de una sola causa. Perfecto, Francisco, muy clara la respuesta. Mirta, que pone muy bueno, gracias. Analía, muchas gracias, excelente exposición. No tenemos más preguntas por el momento, así que te agradecemos muchísimo por esta charla y agradecemos a todos los que participaron y están entrando algunas preguntas. Sí, perdón. No pasa nada. Si se plantea la nulidad de un allanamiento y la prueba respectiva, hasta que no se resuelve de manera definitiva, ¿cómo sé con qué pruebas debo trabajar la defensa? Y la defensa la vas a trabajar invocando justamente que tenés un incidente de nulidad en trámite, un rechazo de nulidad pendiente, pero vas a seguir tratando de invocar justamente desde la lógica del precedente y de la lógica de lo que es el desarrollo del trámite del proceso. Si te están habilitando una cuestión incidental, justamente el trámite de la causa va a seguir. Vos deberás seguir invocando, es como las protestas de recurrida en casación en el marco de un juicio. El juicio sigue, no es porque un abogado donde arrancaron las nulidades, rechazaron la nulidad y agarró, no, paramos el juicio hasta que la sesión resuelva. No, sigue, pero uno deja sentada su protesta. Perfecto. Y Marcos hace referencia, supongo que a lo que estabas diciendo, dice, aunque sea en otra etapa procesal, es decir, lo pido en el vínculo del artículo 336, me la rechazan y luego la pido en el momento de la audiencia del 338. Y ahí es una cuestión que la línea de jurisprudencia está muy marcada respecto de la posibilidad de reeditar el mismo planteo. Es como cuando vos planteás los agravios. Si vos planteás los agravios respecto de una misma situación, cuando vos vayas, por ejemplo, vos apelás un rechazo de descarcelación. Cuando vas a la Cámara deberías llevar otro tipo de agravios u otro tipo de planteos vinculados no con lo que no te dijeron que sí, sino con lo que por qué deberían decirte que sí. Es una cuestión axiológica, cómo vos te presentás ante esa disquisición. Si vos volvés a plantear lo mismo, te van a decir, no ha planteado nada novedoso. Es lo que demuestra la jurisprudencia. Bien. Dice, una consulta. La declaración testimonial del cónyuge en contra cuando ello está penado por el propio código, ¿sería violatoria del debido proceso? La declaración del cónyuge es una declaración que está prohibida por la legislación procesal porque lo que busca justamente es asegurar la vigencia del valor familia. Entonces, si la declaración, salvo que el cónyuge haya sido víctima del delito y que el delito lo damnifique directamente, si no,
va a ser directamente una declaración nula. Perfecto. Y Adrián dice, ¿qué ocurre en el caso de que el planteo rechazado durante la instrucción se reedita luego de la condena en la casación? Y entre paréntesis aclara inaccesible antes por no ser sentencia definitiva. Y ahí vas a tener a Adrián, él es mi amigo Telias, con quien discutimos estas cuestiones en la OMSA. Ahí vas a tener justamente la posibilidad que vos tengas de plantear esa revisión en casación de esa sentencia, de no pisar el fino piano de lo que ya has planteado en otro lado y ya te han dicho que no, para no reeditar, sino plantear por qué, más allá de ese rechazo originario, la condena puede ser objeto de un nuevo planteo. Perfecto. Y vamos con la última de Julián. Dice, excelente exposición, Francisco, muy claro. Me gustaría consultar si tal vez puede aportar algún consejo sobre el tema probatorio. Sabemos que muchas veces en sede policial, por ejemplo, previo a una ronda, se muestran fotografías o se incurren nulidades que luego no quedan registradas. Lo mismo con los cacheos o requisa. ¿Puede aportar algún consejo desde lo práctico para evitarlas o repelerlas? Gracias. Mirá, esas cuestiones no deberían presentarse directamente y entiendo yo que son situaciones que se pueden probar cuando uno hace una rueda. Uno de lo que más cuidado tiene justamente es que no ocurra eso, no se contamine la escena de la identificación. Entonces, si ocurre una situación irregular a ese nivel, entiendo que cualquiera sabe cuál es la manera que hay que hacerlo para tratar de ver qué fue lo que ocurrió, cómo hacer una reconstrucción de qué fue lo que pasó en esos momentos previos. Asegurar que a una persona que va a hacer un reconocimiento fotográfico se le muestran fotos antes, no solo es un delito, sino que además implica que debería ser reconocido. Y lo cierto es que las ruedas fotográficas o las ruedas de reconocimiento no siempre son efectivas para los reconocimientos. Entonces, la realidad es que no puedo dar por hecho que sí, se le muestra a todo quien va a hacer un reconocimiento, se le muestran las fotos que tienen que ver. No, si quieren hacerlo bien y si el funcionario policial no quiere tener un problema el día de mañana, tiene que hacer un álbum de lo más parecido. Es más, hoy por hoy ya directamente ni siquiera se arman, o ni siquiera por lo menos en el ámbito de la capital y en provincia también. Ya fueron prácticamente suprimidos los álbumes de malvivientes. Ya las imágenes de quienes podían ser parecidos ya no son siquiera un recurso posible. Uh-huh. Bien, y ahora sí, te prometo que es la última. Adán Leiva nos pregunta, videos filmados por celulares privados de policías en la vía pública, ¿violan la garantía de no declarar contra sí mismo? Es un gran tema, es un gran debate, porque hay casos donde la casación ha habilitado al imputado a los policías desarrollando un procedimiento y se han declarado válidos. Entonces, si hay una debida cadena de custodia y el video no está cortado, yo entiendo que puede ser tranquilamente planteable como una cuestión de rechazo a nulidad, porque si hay una manera de trazar ese origen de ese video y ese desarrollo de ese video, y hay algo que es lo que dije antes de las bibliotecas, o sea, ahí todo el mundo tiene un celular, y esto no lo digo yo, lo dice la propia casación en su fallo sobre el juicio por jurados o sobre validez de filmaciones hechas por los imputados. Perfecto, Francisco. Bueno, ahora sí, te agradezco nuevamente por esta charla. Bueno, y muchas gracias agradecemos a aquellos que participaron y les recordamos que seguimos con los sorteos de Murabi Digital. Aquellos que quieran participar pueden dejar sus correos electrónicos en este sorteo y mañana conoceremos a los ganadores. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos en el próximo webinario. Muchas gracias, Anabela, y saludos a todos los que se prendieron. Hasta luego. Nos vemos.